Es un privilegio para mí estar nuevamente contigo. Como sabes, soy Rodrigo López. Este es tu espacio, Sapere Aude. Atrévete a pensar, atrévete a saber también y sobre todo, atrévete a cuestionar muchas de las creencias y de las verdades que tienes para que puedas identificar en dónde, si eventualmente llegaras a modificarlas, pudieras tener un resultado mucho más positivo. ¿Te has preguntado, sí, qué es la felicidad? Y esa es justamente la pregunta con la que quiero comenzar el día de hoy. Evidentemente tiene mucho que ver con el libro, el de este capítulo, pero creo que incluso lo puede trascender, ¿no? O sea, el tema de la felicidad es una cuestión que se ha estudiado mucho, que se ha hablado mucho, incluso desde la época de los griegos clásicos, de Platón, Sócrates, Aristóteles, y era un planteamiento que se hacían ellos, ¿no? También los estoicos o los cínicos de estas escuelas griegas, pero o sea, en realidad, ¿qué significa la felicidad? Y hasta qué punto también creo que parte de la naturaleza humana pues, sigue siendo la misma, es decir, cambia el entorno, cambian las condiciones, cambian, bueno, evidentemente los canales de comunicación, por supuesto, pero ¿qué es la felicidad? Y esa es la pregunta con la que quiero comenzar, porque también tiene que ver con el libro del que vamos a platicar en este momento, de Eddie Jaku, ¿sí? El hombre más feliz del mundo. Bueno, así se autoafirmaba él, ¿no? Tal vez era un poco idealista, tal vez sí lo era, pero es un caso interesante, porque este señor que murió hace poco, alcanzó los 100 años, ¿sí? Él vivió durante la Segunda Guerra Mundial en dos campos de concentración en la Alemania nazi, y básicamente la historia trata, sí un poco acerca de los campos, los de concentración, pero no es el enfoque principal. Sabemos que hay muchos autores que han hablado ya de eso, incluso hay varias novelas que tratan sobre la vida en los campos. Hay una película muy famosa con Roberto Benigni, La vida es bella, que por ahí ganó algunos premios Oscar hace ya algunas décadas. Pero aquí lo interesante es justamente que es no solamente biográfico, sino que el autor nos propone, nos da algunas sugerencias de qué hacer para trascender justamente estos entornos, pues evidentemente desfavorables, ¿no? Ya Víctor Frank, en el libro del hombre en busca de sentido, es un libro que probablemente has leído. Si no lo has hecho, te lo recomiendo, porque yo considero que hay ciertos libros y hay ciertos títulos que son casi de lectura obligada. Sé que es casi, porque la lectura no puede ser obligada, ¿no? Como decía Jorge Luis Borges, el escritor argentino, la lectura es un placer, y el placer nunca puede ser obligado, ¿no? Pero sí hay ciertos títulos como este de Víctor Frank, del hombre en busca de sentido, que me parece que sí son libros, pues ahora sí que al menos de consulta. Y así podríamos ubicar 3 o 4, ¿no? Tal vez El Principito, que ya apareció por aquí en algún capítulo anterior, seguramente ya lo conoces. Tal vez Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, podría ser otro. La quinta disciplina, de Peter Senge, en la parte empresarial, me parece que también es un clásico. No sé, tal vez por ahí 2 o 3 más que en este momento no estoy recordando. Pero básicamente aquí la propuesta es qué podemos hacer, y no solamente con una idea, parece que un poco fantasiosa o idealista, sino precisamente aspectos muy, muy concretos en los cuales pudiéramos tener incidencia, ¿no? O sea, reflexiones que incluso me parece que pueden ser diarias. Y te pondré un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, hoy que te despertaste, hoy que estás escuchando y que nos estás acompañando, ¿en qué fue lo primero que pensaste cuando amaneciste, no? Espero que no haya sido en revisar el teléfono, porque incluso hay estudios que hablan, ¿no?, acerca del impacto negativo cuando lo primero que haces es observar una pantalla, ¿no? Y eso es en serio, ¿eh? Más adelante vamos a platicar de ello. Pero por ejemplo, yo te diría, ¿no?, porque es uno de los principios del libro, como una propuesta rectora, la cuestión de la gratitud. ¿Tú por qué das gracia en este momento? ¿A qué le das gracias? ¿Qué agradeces? No sé, ¿qué reconoces como importante tal vez? Entonces me parece que va mucho por ahí en la propuesta, y sobre todo esta intención, que es una de las ideas que nos dice el autor, de cómo podemos prolongar. Yo les diría no solamente prolongar por prolongar la existencia, ¿no? O sea, tampoco se trata de que viva 100 años sin un sentido, sino que le puedes dar un propósito. Y posiblemente la gratitud sea uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, como sabes, traigo aquí algunas citas textuales, como lo hemos hecho en capítulos previos, y la intención es un poquito desmenuzarlas y sobre todo reflexionarlas, ¿no? Entonces, comienzo con esta de manera textual que dice el autor. Dice: durante mi larga existencia he aprendido esto. La vida puede ser hermosa si haces que lo sea, ¿no? Y hacer que lo sea, me queda claro que no solamente es motivacional, es justamente este principio rector de la gratitud para que tú puedas identificar, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Hoy me desperté y tengo salud. ¿Cuántas veces lo damos por hecho, ¿no? Hasta que la perdemos. O tengo una casa, o tengo una familia, o tengo un trabajo. No sé, ¿no? Creo que pueden ser muchas cosas, pero ese es un principio importante, y justamente esto es lo que refuerza de que no es una cuestión solamente motivadora, ¿no? Lo vuelvo a decir,
Digo, echarle ganas está bien, pero creo que no basta, ¿no? O sea, sí tenemos que tener justamente, yo les diría, como un propósito muy, muy claro de hacia dónde queremos llegar. Y no sé si, ahora sí que precisamente uno de los grandes temas como desafíos de esta época, en general, es que las personas no van encontrando un propósito trascendente, ¿no? Es decir, pareciera que solamente es como ir viviendo o ir existiendo, que puede ser todavía mucho más dramático, sin tener un objetivo claro, ¿no? O sea, una meta, un resultado, que por supuesto es individual, pero también eventualmente lo puedes compartir. O sea, puede ser un proyecto de pareja, puede ser un proyecto de familia, con algunos amigos. No sé, por ejemplo, conozco algunos que hoy están de viaje. O sea, creo que sería importante eso. Entonces, esa es la primera propuesta que nos deja el autor, pero te reitero, no es solamente una cuestión motivacional o solamente de lenguaje, sino que en verdad puedas identificar por qué tú das gracias y sobre eso, cómo es que das gracias, ¿no? Que tiene mucho que ver con las acciones y los hábitos cotidianos, ¿no? Luego, otra idea interesante, ¿se acuerdan que les platicaba que nuestro autor estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial? Él habla mucho de la amistad y creo que el valor de la amistad es bien, bien importante. Digo, la primera persona que lo hace explícito fue Aristóteles en el libro de Ética Nicómaco hace como 2300 años, cuando Aristóteles dice, ¿no?, que la amistad, fíjense muy bien, la amistad es lo más necesario para la vida. Así lo dice de manera textual, ¿no? Y bueno, diferentes autores también, es un concepto que van desarrollando a lo largo del tiempo, pero aquí nuestro protagonista, Eddie, lo menciona justamente como la amistad, como un valor que a él le permitió sobrevivir, ¿no? En este caso, los años que vivió tan duros durante la Segunda Guerra Mundial, por su origen judío, evidentemente, ¿no?, que estuvo preso. Pero me parece que tendríamos que reflexionar sobre eso. Y tú piénsalo, o sea, en este momento, ¿quiénes son tus amigos? ¿Cómo son tus amigos? Yo ni siquiera te diría cuántos son, porque la amistad creo que no se trata de que sean muchos o pocos, ¿no?, sino de la calidad de estos. Y también, hasta qué punto también tú eres amigo, es decir, o amiga. O sea, porque por un lado no nada más es exigir tenerlos o esperar tenerlos sin hacer nada a cambio, ¿no? O sea, me parece que la amistad finalmente es un tema también de reciprocidad. O sea, ¿qué tanto yo estoy recibiendo lo que estoy brindando? O sea, me parece que es un aspecto bien importante que tiene que ver también con una cuestión que menciona el autor en cuanto a la solidaridad. O sea, tal vez el dejar un poquito de lado a veces este egoísmo y abrirnos o abrirse la persona, ¿para qué? Para estar pensando más en otras personas o pensar más en los demás, ¿no?, o en las demás. Va mucho por ahí, ¿no? Otra idea textual del autor, ¿sí? Él habla de la ética, o sea, incluso dice, ¿no? O sea, si pierdes la ética, ¿tú en qué te conviertes, ¿no? O en quién te conviertes, ¿no? O sea, esta cuestión de los principios y los valores. Y yo te dejaré una propuesta, y es una propuesta que yo, la verdad es que la planteo, creo que de manera muy habitual. Es una materia que yo imparto también en la universidad, porque yo siempre hago este ejercicio para que tú lo puedas hacer en este momento. Si puedes, toma un papel y una pluma, si no, ahorita solo de manera mental, y posteriormente ya lo puedes tú estar, en este caso, identificando de una manera mucho más gráfica, ¿no? Como puede ser por escrito. Fíjate muy bien, es un ejercicio muy básico, ¿no? Pero identifica cuáles son tus 3 valores más importantes, así como A, B y C, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 valores? Los que para ti son más importantes y valores que tú vives, no valores que te gustaría. Ok, ya que tienes los 3 valores, ya que hiciste el listado, ¿sí? Ahora con tus palabras define para ti qué significa el valor. Así con tus palabras, ¿no? Digo, como tú quieras expresarlo, ¿no? A ver, para mí este valor significa esto. Así casi 2 puntos es esto, ¿no? Y así cada uno de los 3. Y fíjate muy bien cuál es la tercera parte. Ya que, acuérdate, el primer paso, elegir 3 valores. Segundo, definirlos con tus palabras, o sea, sin buscar un diccionario ni nada. El tercero es, de cada uno de esos valores, ¿sí?, tú identifica algún comportamiento, alguna actitud, alguna conducta que lo revele. Un ejemplo muy sencillo. ¿Sí? Si tú hablas, por ejemplo, yo hablo mucho del respeto, ¿no? Defino lo que es el respeto y entonces pongo una acción que vaya ligada a ese valor. Una idea sería la puntualidad, porque si yo soy puntual, estoy respetando el tiempo de otras personas. Entonces, eso es lo que quiero que hagas. Es muy sencillo, pero el autor lo menciona y hace mucho énfasis en ello, precisamente por la relevancia que tienen los valores en la cotidianidad nuestra, es decir, en el día a día. Y me parece que esa consistencia del valor, se traduce, esa consistencia, en una credibilidad. Y esa credibilidad te da liderazgo, y el liderazgo te da influencia.
Y me parece que sobre esa influencia es sobre la que podríamos en algún momento, si lo queremos, llegar a ser un agente de cambio en el entorno inmediato. Trabajo, familia, tu casa, ahora sí que en el vecindario, como diría Facundo Cabral, en el barrio, ¿no? Pero va mucho por ahí. Entonces quédate con esta propuesta porque es un aspecto bien importante que va ligado mucho con la felicidad, con el tema de tener un propósito trascendente y el saber cómo compartirlo, ese propósito con otras personas, ¿no? Otra siguiente idea que nos deja Eddie, el autor, dice, me consta, lo cito textual, me consta que por cada persona cruel en este mundo hay otra de buen corazón. Digo, es la ecuación que él hace. Yo quiero pensar que hay dos por cada mala hay dos buenas, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que nos dice el autor y sí nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque en esta época de tanta desesperanza, yo percibo en ocasiones tanta desilusión, desmotivación podría ser. Creo que en muchas ocasiones es necesario encontrar algo que nos permita seguir avanzando. Y hasta cierto punto el tener esa expectativa, fíjate muy bien, una expectativa de que no porque algo salió mal, lo demás también. Creo que va mucho por este lado, lo que propone el autor. Digo, no sé si podamos llegar tú y yo a los 100 años, digo, ojalá que sí, ¿no? Y sobre todo, en buen estado. Por eso es que yo toco madera y ojalá que tú lo hagas también ahorita. Pero al final del día, creo que esta esperanza, esta expectativa de que no porque algo salió mal, lo demás también tiene que ser de la misma forma. Y tú piénsalo, o sea, puede ser en un proyecto empresarial o emprendedor, puede ser en una relación personal, puede ser en una amistad, tal vez, no sé, es decir, puede ser en diferentes ámbitos, ¿no? No porque algo salió mal, necesariamente lo demás también va a ser de esta forma. Entonces creo que ese es un tema importante sobre el cual te invito a que reflexiones para que precisamente podamos mucho o un poco cambiar este chip o este mindset que tenemos. Como ahora sí que diría un amigo que es ingeniero en sistemas, hay que resetear el equipo, ¿no? Sería como el CPU, me imagino, para que podamos generar distintas posibilidades a partir de diferentes creencias. Vámonos con una siguiente idea del autor, sí, ya son prácticamente las últimas. Escucha muy bien, dice, la felicidad es lo único en este mundo que se multiplica cada vez que la compartes. Es decir, no se divide, sino que se puede exponenciar. Entonces me parece que la felicidad tendríamos que entenderla no de una forma ingenua, ojo, o inocente, pero sí un poco con lo que hemos platicado ahora, que tenga un fundamento, me parece que sustentado en un propósito, y que sobre ese propósito y ese trayecto que hagas, el camino para alcanzarla, en este caso te permita el poder compartirla. Porque compartiéndola, me parece que va a ser mucho más sencillo, incluso que podamos llegar a nuestra meta, ¿no? Y una última idea que me gusta, ¿no? Dice, la bondad, lo cito textual, es nuestra mayor riqueza. Los pequeños gestos de bondad perduran más allá de la existencia. Y por eso quiero terminar con esto, porque estos pequeños gestos de bondad pueden ser, se me ocurren algunas ideas, me va a encantar a ti leerte, pero puede ser, por ejemplo, saludar, tal vez en la mañana, o cuando llegas a la oficina, o a la gente que ves en la calle. O sea, un gesto de bondad puede ser el saludo, puede ser tal vez preguntarle a una persona cómo sigue, si es que sabías que estuvo enferma, por ejemplo, o si te platicó la semana anterior que un hijo estaba mal, no sé, alguna cuestión donde tú puedas mostrar esa sensibilidad, pero que sea genuina y sincera, ¿no? O sea, que no sea algo así como falso o hasta cierto punto hipócrita, sino que en verdad sea algo que tú sientas, para que esa sinceridad la pueda observar la gente y sobre todo la puedas sentir y puedas ayudarle a la persona, tal vez con un solo comentario, ¿no? A superar ese trance o ese camino que le está sucediendo, ¿no? Entonces, quédate con esta propuesta de este capítulo y yo te dejo solamente con esta intención. ¿Por qué no haces una lista, ¿sí?, de estos actos de bondad y la llevas a cabo? Si quieres la puedes compartir con nosotros, me va a encantar leerla, que nos puedas decir, oye, Rodrigo, estamos haciendo esto o estoy haciendo esto, pero si no, no pasa nada, hazlo a título personal y sobre todo que tú puedas estar, como hay una película de hace algunos años que se traduce al español, en castellano como Cadena de Favores, donde un favor va potenciando a otro y tal vez sobre esa bondad, sobre esos pequeños gestos, en verdad tal vez, solamente tal vez en algún momento, tú puedas escribir tu libro, que sea tu biografía, y que tenga un título parecido. Que digan, tú eres el hombre más feliz o la mujer más feliz del mundo. Quédate con esta propuesta y tienes un buen desafío. Soy Rodrigo López, para mí es un gusto estar contigo y este es tu espacio Sapere Aude. Hasta pronto.